En un mundo lleno de incertidumbres y desafíos constantes, nos basaremos en las enseñanzas del Evangelio de Lucas, donde exploraremos 3 razones fundamentales por las cuales muchos se perderán. Este no es solo un mensaje de advertencia, sino también un mensaje de vital importancia para todos nosotros en estos tiempos inciertos. Únete a nosotros a través de este estudio a manera de reflexión y de esta manera comprender mejor lo que significa estar verdaderamente preparados en estos últimos tiempos. Y ahora, sin más preámbulos, ¿qué les parece si comenzamos? Hoy abordaremos un tema de vital importancia espiritual en el que reflexionaremos acerca de una advertencia que nuestro Señor Jesucristo nos dio y en el cual nos exhorta, y esto lo veremos en el Evangelio de Lucas capítulo 13, versículo 24. Nos dice la palabra del Señor: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Este poderoso versículo nos lleva a considerar el por qué muchos, a pesar de sus incontables esfuerzos, no lograrán entrar en el reino de Dios. Asimismo, es necesario que destaquemos la advertencia que nuestro Señor Jesucristo nos dio en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 23. Nos dice la palabra del Señor: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y es que todo este pasaje de la Biblia nos muestra que no basta solo con un simple reconocimiento superficial de Cristo, puesto que la fe genuina se manifiesta por medio de la obediencia unida con la transformación de toda nuestra vida. Es por ello que a la medida que profundicemos a través de estos principios bíblicos, se nos guiará a examinar nuestro corazón y nuestro caminar unido a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es aquí donde muchos nos preguntaremos: ¿estamos realmente viviendo de acuerdo con estas enseñanzas fundamentales? ¿Estamos entre aquellos cristianos que se esfuerzan por entrar por la puerta estrecha? Es aquí la necesidad de reflexionar acerca de la condición espiritual de la humanidad. Y es que a lo largo de la historia muchas personas se han preguntado por qué, a pesar de que nos encontramos en el tiempo de la gracia y podemos obtener ese regalo de la salvación con tan solo pedírselo a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué la mayoría de personas se perderán? ¿Por qué millones de personas hoy se encuentran caminando rumbo al infierno? Es por ello que en nuestro estudio bíblico del día de hoy exploraremos 3 razones, 3 motivos fundamentales que nos brindan las Sagradas Escrituras para poder comprender todo este tema. Ahora, a continuación, veremos la primera razón por la cual muchos cristianos se perderán, y es no creer en nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Veamos lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Nos dice la palabra del Señor: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta declaración que nos da nuestro Señor Jesucristo no deja lugar a dudas. La fe en Él es la única vía para la salvación. Y es que debemos resaltar que nuestro Señor Jesucristo es la única verdad de este camino. Por tanto, es la clara manifestación del mismo, puesto que es en general la verdad o la manifestación de Dios mismo, y es por ello la vida de este camino, la fuerza motora que nos impulsa para que lleguemos al Padre. Ahora, debemos reconocer que el ser humano es pecador y por ende es perdido por su pecado, y es por esa razón que solo puede llegar a Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. La palabra de Dios nos dice claramente en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, nos dice la palabra del Señor: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y es aquí donde vemos que la advertencia de nuestro Señor Jesucristo es solemne.
Es por ello que hay camino que al hombre le parece derecho, es decir, que le puede parecer correcto a su punto de vista para llegar a Dios, pero su final es la muerte. Y eso es precisamente lo que dijo el rey Salomón 1000 años antes de Cristo. En el libro de Proverbios capítulo 14, versículo 12, nos dice la palabra del Señor: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por tanto, ningún camino que el hombre trace o siga lo va a dirigir a Dios. Ningún camino puede llevarnos a Dios, solo a través del único camino que Dios nos trazó por medio de su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, no hay esperanza para quien está en otro camino o, de lo contrario, sigue otra senda. Sin embargo, ¿por qué muchas personas aún no creen en Él? Para responder esta pregunta, primeramente es necesario que veamos por medio de las Escrituras Sagradas en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, nos dice la palabra del Señor: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tal como podemos observar, Satanás pone varias barreras entre la vida de las personas incrédulas y Dios, y esto es sencillamente porque Satanás no quiere que el ser humano alcance la salvación. Por consiguiente, Satanás es el encargado de cegar el entendimiento de las personas para que no vean la verdad de Dios por medio de todo este sistema pecaminoso que ha creado el mundo. Es por ello la importancia de entender de que nos encontramos viviendo en un mundo donde la verdad de nuestro Señor Jesucristo a menudo se ve opacada por las distracciones y engaños de la vida cotidiana. Y es aquí nuestro desafío como cristianos el de llevar esta luz a todos aquellos que se encuentran viviendo en tinieblas. La gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo resplandece en la proclamación del Evangelio, iluminando así internamente el corazón de todos aquellos que están en tinieblas. Y es así que la gloria de nuestro Señor Jesucristo nos permite conocer a Dios para vida eterna. Y eso lo podemos ver por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Nos dice la palabra del Señor: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora, a continuación, veremos la segunda razón por la cual muchos cristianos se perderán, y es la falta de un verdadero y genuino arrepentimiento. Veamos lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Nos dice la palabra del Señor: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. De la misma manera, podemos ver a Juan el Bautista proclamando en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 2, nos dice la palabra del Señor, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tal como podemos observar, el arrepentimiento genuino es más que un simple remordimiento, puesto que es un cambio de actitud hacia el pecado. Esto quiere decir que es un cambio total de corazón y mente, el cual se aleja del pecado y se vuelve hacia Dios. Estas palabras que se nos hablan por medio de las Sagradas Escrituras, en las que se nos ofrece gracia y perdón, ilustran la importancia de arrepentimiento en la vida de las personas. No obstante, todo aquel que se convierte de sus pecados recibe por la fe el perdón de sus pecados, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que nos dicen las Escrituras Sagradas al respecto en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Nos dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Del mismo modo, con el perdón de pecados también se obtiene la vida eterna, concedida a todo aquel que cree en el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tal como nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Nos dice la palabra del Señor: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida,
sino que la ira de Dios está sobre él. Tal como podemos notar, este es uno de los versículos más claros de las Sagradas Escrituras acerca de cómo una persona puede ser salvo, y es sencillamente creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Es así que podemos decir que la vida cristiana consiste en seguir a nuestro Señor Jesucristo, y es por ello que, si le recibimos en nuestro corazón, Dios nos da la vida eterna como un don gratuito. Sin embargo, si le rechazamos, nunca gozaremos de la vida eterna. Y no solo esto, sino que la ira de Dios se encontrará sobre nosotros, lista para caer en cualquier momento. Es importante prestar atención a la obediencia cuando la fe es débil o flaquea. Cuando uno obedece, la fe es consecuencia natural de la obediencia. No obstante, la ira de Dios es inevitable para quienes rehúsan o se niegan a obedecer a Dios. Es por ello que las Escrituras Sagradas nos exhorta en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Nos dice la palabra del Señor: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tal como podemos observar, esto tiene que ver con separarse de todo aquello que es pecaminoso, lo cual es propio de la vida vieja. Es por ello que un verdadero cristiano persiste continuamente en la santificación, haciendo de ello un objetivo prioritario para la vida del creyente. Y esta es la razón por la cual podemos ver cómo la palabra de Dios nos exhorta en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14. Nos dice la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por tanto, podemos ver que todo aquel que no lleve una vida santa no puede ver a Dios. En otras palabras, para vivir en santidad es necesario que nuestra vida demuestre que hemos escogido seguir a nuestro Señor Jesucristo, permitiendo que Él transforme nuestro ser. Y es así que esta santidad se verá reflejada en nuestro carácter, en nuestras acciones y en nuestras palabras. Quien vive en santidad no hablará ni actuará tal como lo hace el mundo. Por consiguiente, vivir una vida santa es vivir la vida como a Dios le agrada que vivamos. Entonces, podemos decir que andar en santidad viene a ser la continua presencia de Dios en su vida. Ahora, quien practica el pecado, lo cual viene a ser todo aquello que es contrario a la santidad, manifiesta no haber conocido a Dios, y mucho menos haberle visto con mirada de fe para salvación. Quien no es hijo de Dios tampoco verá al Señor. Veamos lo que nos dice las Escrituras Sagradas al respecto en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 22. Nos dice la palabra del Señor: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces podemos ver que la santificación es una clara evidencia de la condición de ser un verdadero cristiano. Es por ello que el arrepentimiento verdadero conlleva a una transformación interna que se refleja en nuestras acciones y decisiones. Ahora, a continuación, veremos la tercera y última razón por la cual muchos cristianos se perderán, y es el de no amar a Dios como deberían. Veamos lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos del 5 al 7. Nos dice la palabra del Señor: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y es que el amar a Dios no es simplemente un sentimiento, puesto que es una dedicación total y completa de nuestro ser a Dios. De igual manera, lo podemos ver en el Evangelio de Mateo capítulo 22, versículos del 37 al 38. Nos dice la palabra del Señor: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Aquí
podemos ver que nuestro Señor Jesucristo reafirma este gran mandamiento como el primero y el más grande. Sin embargo, ¿cómo se manifiesta este amor? Si nos fijamos con atención lo que nos dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 3, nos dice la palabra del Señor: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Tal como podemos observar, el mandamiento del amor es un precepto fundamental, pero también una fuerza divina inherente, el cual hace que la obediencia sea algo ligero, alegre y vivo. Por tanto, el verdadero amor a Dios se demuestra por medio de la obediencia y en una relación constante y profunda con Él. Como conclusión, a través de este estudio hemos explorado 3 razones fundamentales y críticas por las que muchas personas se perderán. Primero, no creer en nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Segundo, la falta de un verdadero y genuino arrepentimiento. Y tercero, el no amar a Dios como deberían. Cada uno de estos aspectos es esencial para nuestra salvación. Entonces, a continuación es necesario que reflexionemos sobre dónde nos encontramos en relación con estas verdades. ¿Estamos firmes en nuestra fe con un arrepentimiento genuino y amando a Dios con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser? Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos darle las gracias por el mensaje de su palabra. Ayúdanos también para que podamos mantenernos siempre alertas y vigilantes hasta que usted venga por nosotros y que podamos seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. Gracias, amado Padre Celestial, le damos por todo. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.